Ok. Mm, bueno, vamos a empezar con el formato APA. Principalmente entender, ¿no?, qué es el formato APA, que prácticamente esto nos va a permitir respaldar lo que vamos a ir investigando y plasmando en lo que es nuestro proyecto, ¿no? Para que esto tenga, para que esto tenga la calidad que se merece un proyecto de investigación, ¿no? Dentro de la estructura, les he puesto una imagen para poder entender muchísimo mejor la estructura que contiene la memoria en sí, en su caso de ustedes, que sería la portada, el resumen, el texto que va a ser prácticamente donde va a entrar el perfil, va a entrar el marco teórico, el marco metodológico, y bueno, posteriormente lo que es las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Dentro de tablas van a estar, ¿no?, los anexos enfilados, lo que son las figuras y un índice más que todo de gráficos y cuadros. Dentro de las generalidades que se pueden mencionar para el formato de su perfil, estaría el tipo de papel que van a usar carta. Ahí están las medidas específicas de 21,59 centímetros por 27,97. Después, las nuevas que se han incluido de tipos de tipografía en este nuevo formato de la 7ª edición son todas estas. Cada una y está especificadas con los puntos con las que se puede y es permitida manejarlas. En el interlineado, bueno, más adelante, perdón, les voy a ir mostrando con ejemplos la parte del interlineado. Sin embargo, ahí mismo está indicando que se debe manejar en 2,0 y que también aquí está especificando en la imagen los equivalentes, ¿no?, que se debe manejar en centímetros, de 2,54 centímetros, equivalente a 1 pulgada. Dentro de los párrafos no se deben utilizar espacios entre párrafos. Perdón. La redacción siempre tiene que ser en tercera persona, eso es muy importante. Uso de los títulos. Dentro de su índice y también en el armado de la memoria van a ir viendo el categorizar sus títulos y subtítulos, ¿no?, según la subdivisión que implique cada uno de sus temas. Los niveles que se pueden manejar son 5, establecidos por APA, máximo 5. Normalmente son manejados del 1 al 3. Estos mismos son igual las características que debe llevar cada uno de los niveles de títulos, ¿no? El título principal, subtítulo, las subdivisiones, etc. Dentro de los ejemplos, esto es un ejemplo de lo anterior, de los títulos, donde está igual nuevamente mencionando las características que debe tener cada uno de los títulos. El título principal, el que sigue y bueno, las categorías menores, ¿no? Dentro de la portada para los estudiantes, porque hay también para los profesionales, valga mencionarles, está el número de página, está el título, el nombre del estudiante, el nombre de la universidad y también la carrera, y bueno, el nombre del docente o instructor en todo caso, y al final la fecha. En este formato es importante mencionarles que también, como han debido ver, se agregan, ¿no?, los logotipos de la carrera, de la facultad y de la universidad. En las características de un resumen, que es lo que va seguidamente de la portada, es que tiene que ser preciso, no debe ser evaluativo,
quiere decir que no debemos debemos concentrarnos en informar más que en evaluar el contenido que pensamos informar a nuestro público, ¿no? Además que tiene que también ser una síntesis de todo lo que vamos a contar en el proyecto. También tiene que ser coherente y legible, debe ser conciso y tiene que tener un límite de palabras de 150 a 250 palabras. Ve aquí se ve un ejemplo. Como punto 3 sería el texto, que es prácticamente el cuerpo del documento, que estaría formado por una introducción, la parte de método, metodología y resultados y discusión. Ahora, entrando a lo que es la parte de las referencias, es así como se va a ver una vez armado, ¿no? en su memoria con formato APA, pero detallando la parte bibliográfica específicamente de tablas, porque hay formatos para citar la parte bibliográfica de tablas y también de gráficos, hay que saberlos distinguir ambos. Hay que anotar, ¿no? Lo que es el título, el número de tablas, primeramente, luego es el título, el encabezado, el cuerpo de la tabla, y las notas, que las notas no siempre se las pone, ¿no? Es opcional. Se sugiere sí ponerlas, sin embargo, hay 3 tipos de ellas, unas que son específicas y otras generales, y las de probabilidad. Esto solamente se las utiliza en caso de que haya abreviaciones y algunas atribuciones de derechos de autor, ¿no? Y si en caso es de elaboración propia de ustedes la tabla, no es necesario, ya que todo lo que no tiene bibliografía se puede asimilar que es de elaboración propia. Dentro de los componentes de una tabla estarían ya los que ya se mencionó anteriormente. Y en la memoria, a medida que vayan redactando dentro del marco teórico, esto es un ejemplo de cómo deben citar una tabla, ¿no? Por ejemplo, he creado una tabla de encuesta en mi página 51, pero al final, para mis conclusiones, necesito hacer referencia a esa tabla. ¿Por qué? Porque ahí están datos importantes de mis resultados finales. Entonces, para eso tengo que citar de esta manera. Este es un claro ejemplo donde hace una pequeña introducción referente a la tabla y empieza a hacer la explicación de la tabla. Esto es en caso de las figuras, que pueden ser también ilustraciones, infografías, fotografías, también barras, diagramas, flujos, mapas, entre otros. También tiene una nota y si es necesario se las pone. Se aplica la misma norma que en las tablas. Y esta es la forma correcta, ¿no? De poder citar una figura. Si igual queremos renombrar al final o al principio, para no volver a copiar el cuadro de imagen o si no la figura. Estos son igual ejemplos de cómo citar una imagen, fotografía o gráfico, pero estos son de autoría externa, ¿no? O sea, si no son ustedes los autores, esta es la forma correcta para citar este tipo de gráficos. Ese es el formato básico, que consta de un título, el título de la imagen, que normalmente lo encontramos en los documentos, ahí en el pie de la imagen, el autor, el año de publicación de la imagen, la fuente y el tipo de licencia. Y aquí también tenemos otros mencionados
que igual al momento que yo les pase la diapositiva lo van a poder ver más a detalle. Esta parte sería la parte de alineación de párrafo, que todo tiene que estar alineado a la izquierda. Sin embargo, esto todavía se va a ir viendo más adelante según a cómo se defina en si manejar una sola columna o dos columnas, según lo que me dijo el licenciado. La sangría, por ahora vamos a manejar un solo párrafo, una sola columna, perdón. Y dentro de la sangría y párrafo siempre va a estar del lado izquierdo va a ser 1.27 centímetros, ¿no? Hacia la derecha. Dentro de los tipos de citas bibliográficas, he puesto como referente esta página, que me gustaría que lo revisen. Al final les voy a mostrar por qué. Es importante para la hora de citar la fuente bibliográfica, tanto en la memoria, donde van a ir redactando ustedes el marco teórico, el marco metodológico, y también al final, donde van a citar los textos que han ido utilizando, es importante entender esta parte, ¿no? Así, es donde dice cita APA, es normalmente de esta manera como se cita en el texto general, ¿no? En el marco teórico, en el marco metodológico y referencial. Sí van a haber algunas variaciones que les voy a ir explicando más adelante, pero esta es la versión reducida, ¿no? Que se cita en los textos de arriba. Esta versión larga ya es en la parte bibliográfica, donde ya entra más detalle del texto, revista, página o de donde hayan sacado la información. Los tipos de citas son dos: citas textuales y las citas parafraseadas, ¿no? Las textuales, donde reproducen exactamente las palabras del autor con más de 40 palabras. Es tal cual está escrito en el documento o en la página del autor. Mientras en la parafraseada es a partir de sus palabras. Es leer el texto de la página o del libro y interpretarlas y ponerlas en sus palabras propias de ustedes, o ir modificando, ¿no? Palabras originales del texto, que no sea copia original. Es importante entender ambas, la diferencia. Dentro de las también existen dos tipos según la cantidad, que serían las con menos palabras de 40 y con más de 40 palabras, ¿no? Igual, como les decía, les había mostrado la versión reducida de poder citar. Sin embargo, hay dos formas, ¿no? Una haciendo alusión a lo que es la fecha y el autor, y al final nombrando la página, y otra que puede ser directamente al final nombrando el apellido del autor, el año y la página. Cualquiera de estas dos es válida, siempre y cuando sean citas con menos de 40 palabras. Estas dos igual, es de la misma manera. Aquí pueden observar igual el apellido, el año y las páginas, ¿no? Pero en esta otra es en la parte superior, haciendo énfasis en el autor, nombrando su apellido y el año, y al final la página. Esto es en las versiones cuando tienen más de 40 palabras. Bueno, ahora vamos a entrar a los tipos de documentos de donde van a extraer la bibliografía, ¿no? En todo caso, si es un libro, tienen que tomar en
cuenta que va a ir variando si es... En este se puede observar mucho más legible y claro por el hecho que está separado por colores. Primeramente sería el autor, ¿no? El año de publicación, el título del libro, editorial y la URL. En algunos casos puede que no encuentren alguno, pero en lo posible siempre van a estar el autor, el año de publicación y el título y el URL. A veces la editorial es un poco complicado ubicarlo, ¿no? Pero son muy pocos los casos. Esto es en el caso de las revistas, que aquí ya pueden nombrar igual la página y el volumen de la revista que se ha lanzado, ¿no? Es importante recordarles que hay diferentes tipos de citas que pueden ser de leyes, documentos legales, entrevistas, informes, reportes, archivos PDFs, ¿no? Y allí están los ejemplos correspondientes, haciendo alusión a lo que es el autor, siempre empezando por el apellido y el año. También hay libros en una antología, entrada en un diccionario, seminarios, congresos, simposios, canciones. También puede que saquen información de Facebook, Instagram, Wikipedia, PowerPoint. Eso sería, chicos. Les había dicho que les iba a mostrar una página que estaba en una de las diapositivas. El link es justamente este, formato APA, que me ha parecido muy interesante porque aquí les dan ejemplos y también por secciones los tipos de citas, tanto en libros, programas de computadores de software, películas, audios, videos de YouTube, podcasts, revistas, periódicos, informes, artículos científicos, tesis, páginas web, ¿no? Y si entramos a alguno de estos, por ejemplo, al libro, aquí pueden encontrar de la sexta edición y de la séptima edición. Aquí les explica, ¿no? De qué consta, que son 5: autor, año de publicación, título, número de edición, editorial. No hay dónde perderse. Aquí ya lo está uniendo los 5 puntos. Y aquí están unos ejemplos. Esto es en el caso de que haya solamente un autor. Esto con 2 autores, con 3, ¿no? Un libro en una segunda edición. No hay dónde perderse, están todos los ejemplos que puedan necesitar y todos los tipos de formatos, ¿no? Para poder citar una información. Eso sería, Licen. Gracias, Du. Muchas gracias. Ya. Perfecto. Entonces, chicos, el objetivo es de que avancemos esta semana con estos 3 puntos. ¿Ya? Les estoy pasando al WhatsApp. De todas maneras, igual va a estar en el Classroom. Al momento de que suban, puedan revisar nuevamente. Pero bajo el formato que les ha dado Dulia hoy, necesito que desarrollen, y obviamente con la guía que se les da al principio, necesito que desarrollen estos 3 puntos, ¿no? Entonces, estamos hablando de descripción del problema, necesidad, ¿ya? Entonces, vamos con descripción del problema solamente. Formulación del proyecto. Ya, vayan siguiendo la misma indexación también, ya, porque va a ser su capítulo 1. Por ende, cada punto que hagan se va a ramificar desde ese capítulo. Entonces, 1.1 vendría a ser descripción del problema. 1.
1.2, formulación del proyecto. 1.3, justificación. ¿Ya? Entonces, sigamos ese esquema. Las normas de estilo ya se las ha dado Dulia. Hagamos bajo esas normas y en formato APA. ¿Ya? Entonces, especialmente en esta primera parte donde van a aplicar más es el punto 1.1. Ya en descripción del problema. Eso es por hoy. ¿Dudas? ¿Cómo se podría citar en forma de parafraseo antes o después? ¿Cómo se podría citar en la forma de parafraseo antes o después? No entiendo mucho la pregunta, Naira. ¿Cómo citas una referencia no literal, dices? Cuando, o sea, ese tipo de referencias, y creo que tienes un ejemplito ahí, ¿no, Dulia? Sí, Lisen, pero son los ejemplos con citas de más de 40 palabras y menos de 40 palabras en la versión reducida y maximizada, ¿no? En donde sí hay es en la página que les mostré. A ver, dime un cachito. Ya, voy a ir respondiendo a la duda de Vanessa. No es un párrafo. Va a ser alrededor de 3 páginas. Va a ser entre 2 a 3 páginas. Cada punto, por ejemplo, el 1.1, columna. Va a ser una columna por el momento. Ya el año pasado hemos hecho en 2 columnas, pero ha habido un reclamo de los tribunales mayores que no entendían, que se les dificultaba el leer. Entonces, no vamos a seguir las 2 columnas este año, ¿ya? Más que todo para no complicarles la vida. Pero van a ser en una columna ahora con la indentación, con una sangría de 2.5, pero sí una columna, ¿ya? Y con la norma y tipografía, normas de estilo que les ha mostrado Dulia a un principio, respetando todo eso. Pero una columna. Naira, prácticamente sería igual que la cita. A ver, déjame mostrarte mi pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Ay, entonces sería esta, Naira. Poner entre comillas, ¿no? Pero la cita, o sea, del autor y el año, la página, es una vez terminada lo que tú has redactado prácticamente, con alteraciones en tus palabras, ¿no? O sea, esto que está en comillas es prácticamente el texto que el autor quería reflejar, pero mezclando con sus propias palabras. Y ahí mismo tendrías que citar al autor, ¿no? No habría ningún cambio. Sí, a ver, un poco acotando sobre lo que dice Du. La primera oración es una redacción propia, ¿ya? El momento que incorporan ustedes las comillas es donde dicen de aquí hasta el final no es mío, no es mi redacción, es la redacción de un autor, ¿no? Son las palabras de un autor, entonces no las tomo por mías y le doy su crédito,
Ya al final, darle la referenciación, darle el crédito en formato APA, está aquí tal cual como en el ejemplo, ¿no? Entonces, listan el apellido, 2, 3 apellidos, máximo, si son más de 3 apellidos, ponen et al, ya, el año y la página donde está ese texto, tal cual. Si no es textual, si no es literal, perdón, no es necesario que pongan la página, ¿ya? Pero sí tienen que tener esa referenciación ahí, porque no es un contenido propio, está basado en un autor, entonces tienen que haber la referenciación. Pero va así, entonces como en el ejemplo que muestra Dulia, cuando incorporan las palabras propias del autor, incorporan comillas, ¿ya? Pueden, digamos, pueden comenzar a un principio también, según Kaku, entre paréntesis 2009, esto significa que en cierto, y pueden nuevamente abrir las comillas. Mejor hacerlo según la redacción que quieran ustedes, o sea, para que vean cuál es la mejor opción, qué tipo de redacción están siguiendo ustedes para definir cuál es la mejor, el mejor abordaje para hacer la cita literal, ¿ya? Entonces, eso acuérdense que van a ir apareciendo según lo que tengan ustedes o tengan por redactar, ¿ya? Cualquiera de las tipografías, sí, todas las tipografías que están dentro de la normativa establecida. Les voy a mandar otro, ya, hay la tipografía que nos ha dado Du, está bien, sí, son las que están estableciendo en APA. Les voy a mandar otra captura de pantalla sobre posibles tipografías que también pueden emplear en el proyecto, en sus proyectos, ya, siempre y cuando sea una tipografía legible, que no interfiera en una correcta legibilidad, ¿ya? Entonces se le está poniendo no tanto la Times New Roman, porque la Times New Roman para un diseñador es muy genérica, es fea, muy básica. Entonces, pero hay, digamos, si quieren las serifs, les estamos poniendo Garamond, por ejemplo, ¿ya? O Cambria, o Century. Century Gothic es sans serif, pero la Century es serif. Y la Cambria, esas tres son muy lindas tipografías, son unas tipografías muy elegantes. Entonces pueden usar cualquiera de esas tres también, ¿ya? ¿Qué más? Eso, chicos. ¿Dudas? Una pregunta más. ¿El número de tipografías para títulos es la misma que el texto? Sí. Sí, o sea, lo ideal es, acuérdense, la regla en uso tipográfico es no más de 2 en un proyecto, ¿no ve? Pero por lo general en este tipo de presentaciones académicas es una, con sus diferentes fuentes, como les dicen, ¿no? O sea, la fuente puede ser la negrilla, puede ser la itálica, la versión itálica de la raíz, ¿no ve? O sea, itálica de Cambria, negrilla de Cambria, eso pueden usar y también cambiar los tipos para el subtítulo subir. Obviamente si está dentro de la norma de estilo, ¿ya? Si es que permiten en subtítulos 14 puntos, unos títulos 14 puntos, entonces aplíquenlo. Si es que no permiten eso, no lo hagan y lo hacen todo entre 10 y 12, ¿ya? Sí, pasando las diapositivas, porfa, dice. A ver, Julia, si está generosa les va a pasar, si no, si le han hecho renegar, no les va a pasar. Ya, pero esos chicos, después, ¿qué más? Sí, domingo. Ya los tres puntos los tres primeros puntos para el domingo en formato APA. Dulia también les ha dado una muy buena muestra
de qué es el contenido que tiene que ir, por ejemplo, en su índice, ¿no? Un principio. Tienen que estar todas las tablas que se generen en el proyecto van a estar ahí, todas las figuras que generen van a estar ahí. Entonces es muy importante que sigan esta estructura. ¿Ya? Vamos a ir, o sea, yo no les voy a, esto es bueno que lo tengan, pero lo que van a irme presentando son lo que yo les vaya pidiendo. En este caso, solamente quiero los 3 puntos en el formato que se les está pidiendo, en formato APA y con la norma de estilo que se les ha mostrado. ¿Ya? No me pasen todavía sus índices, eso es al final, pero vayan armando porque a ustedes se les va a facilitar el trabajo así. ¿Ya? ¿Más dudas? Dime, Osman. Buena pregunta. Sí. No, sí, no te preocupes. Obviamente no lo vas a poder citar literal, ¿no? Porque ahí sí me tienes que mantener el idioma original. Si han revisado en inglés, entonces hay que tomar en cuenta que puede que la mayoría de sus tribunales o algunos de sus tribunales no entiendan el inglés o les observen por el incorporar el inglés en la memoria. En este sentido, la traducción la hacen ustedes, pero referencian su fuente. Entonces harían una referenciación APA no literal, no parafraseada, ¿no? Pero referencian su fuente en inglés. Y, claro, y su traducción va a ser la traducción propia, o si se han apoyado, por ejemplo, en el Google Translate, es válida también, ¿no? Pero cuiden obviamente de que sea gramáticamente correcta su traducción, porque a veces sí te da una idea de lo que están hablando, pero te vuelcan palabras, ¿no? Es porque el inglés es al revés, si se han fijado es al revés, ¿no ven? Entonces eso cuiden, pero después, sin pena, la traducción que ustedes hayan detectado o desarrollado es la que va. Con gusto. Con gusto, Osmar. ¿Más dudas, chicos? ¿Estamos bien? Ya. Estamos bien entonces. Du, ¿algo que quisieras aportar, acotar? No, Lisen, solamente cualquier duda me avisan. Por ahora no estoy, chicos, no tengo registrados de todos sus números. Por favor, los que todavía no me han hablado en esta semanita, háblenme con su nombre para que los pueda registrar. Solo eso. Dale, genial, Du. Entonces, porfa, mándale un mensajito. Uno por grupo, ¿verdad, Du? ¿O de todos? Sí, el que normalmente, siempre hay uno que está más al constante hablándome para enviar sus correcciones y todo eso, solamente uno, cualquiera de los dos. Ya. Ya, entonces, porfa, chicos, todos, para que la Du los tenga registrados. Ya, ¿qué más? No, nada, a trabajar. Ya, sí, nuevamente, la forma de entrega es, en este caso, apellidos, barra baja, y ponen capítulo 1, parte 1. ¿Ya? Entonces, quiero que todos sus PDFs tengan este formatito. Está sujeto a strike
el que no me presenten así. Es algo bien sencillo que me ayuda un montón a identificar sus proyectos, porque cuando se descargan, si es que cada uno tiene su forma individual de nombrarlos, hay que abrirlos, hay que buscar y luego al momento de revisar, se hace todo un chenco. Entonces no quiero eso. Entonces sigan por favor este formatito, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, normas de estilo también. Vayan cumpliendo normas de estilo. Están sujetos a strikes el no cumplir normas de estilo. El no redactar en tercera persona. Eso me ha matado el anterior año porque se les observaba una y otra vez, no en primera persona, más de 10 veces. Ahora no, ahora igual. Encuentro que se les ha observado la redacción en primera persona una vez y lo vuelven a hacer, es strike, ¿no? Entonces, sí, igual, son tres strikes. No lo hagan, por favor, mentalícense, no en primera persona, no redactaré en primera persona. Tiene que ser una redacción formal académica, ¿ya? Entonces no pongan nosotros, vimos que en este sentido pensamos, no, ¿ya? Entonces todo formal, todo en tercera persona. Eso chicos. Si no hay dudas, los dejamos ir y a trabajar. Todo en orden entonces. Perfecto. Ya. Mucha suerte a todos. Perfecto, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Suerte a trabajar. Domingo, entonces, primera parte del capítulo 1 y revisiones, como hemos tenido ayer, la revisión mitad. Puede que ahora cambiemos con los que ha revisado Du y me venga yo, y con los que he revisado yo va a revisar Du, para ir un poco intercalando. Miércoles de la siguiente semana, guía para la segunda parte del capítulo 1, perfil, y lo que es metodología. ¿Ya? Entonces, nos vemos, chicos. Trabajen, suerte, buen fin de semana, cuídense mucho, por favor, y nos vemos el martes. Chao, buenas noches. Gracias, Licen, hasta luego. Chao, chicos. Licen, yo le voy a esperar. Sí, dame